Cuéntame, ¿qué es el movimiento integrativo? Bueno, creo que es un concepto tal vez no estandarizado, tal vez no exista una referencia bibliográfica o una publicación que hable de movimiento integrativo. Sin embargo, lo hemos estado tomando de una manera tal vez directa o de una manera que se ha permeado en nuestro día a día como practicantes de la actividad física, porque la ciencia, la neurociencia, el estudio del movimiento, cada día nos ha venido demostrando que el cuerpo no es una estructura aislada, sino que es un todo, un conjunto que va desde no solamente lo físico, sino hasta lo emocional e inclusive hasta lo etéreo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, el movimiento integrativo es como una corriente, algunos lo llaman orgánico también. Yo me inclino mucho hacia esa palabra porque creo que va en línea con lo que estamos viviendo como planeta, como sociedad. Y lo que plantea es una perspectiva del movimiento de una manera integrada que englobe no solamente el aspecto musculoesquelético, que no solamente hable de huesos, de articulaciones, de músculos, que no solamente hable de fascias, que no solamente tome en cuenta la parte nerviosa, los nervios, sino que también tome en cuenta lo que es la percepción. Oscar, te estoy escuchando recortado. La señal, la voz que está se paraliza y algunas veces se recorta el audio. Ok. Sí, igual te estoy escuchando a ti en recortado. Vamos a ver si ahora... Oscar nos está hablando del movimiento orgánico. Sí, Oscar, te retomo nuevamente la señal. Perfecto. ¿Estamos bien? Perfecto. Se escucha bien, Oscar. Dicen por allí, gracias. Sí. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, le decía que no sé en qué nos quedamos, hasta dónde escuchaste, Efraín, pero... Escuchamos hasta la parte del movimiento integrativo, verlo como un todo. Perfecto. Entonces, sí decía que el movimiento integrativo hay que verlo como un todo porque él engloba cada uno de los sistemas que integran nuestro cuerpo. Es decir, los huesos, los músculos, las fascias, las vísceras inclusive, el sistema nervioso. Y lo más importante de ese movimiento integrativo es que tiene que ser consciente. Y cuando hablamos de consciente es saber por qué nos vamos a mover, con qué nos vamos a mover y para qué nos vamos a mover. Entonces, creo que es importantísimo y es una de las cosas que más valor tiene en seleccionar no un ejercicio, porque el cerebro no entiende de ejercicio. Tal vez si lo aplicamos al yoga, el cerebro no entiende de posturas, de asana, el cerebro entiende de movimiento. Entonces, si vamos a seleccionar un movimiento, es entender qué buscamos con ese movimiento, para qué vamos a realizar ese movimiento, qué me ofrece ese movimiento, no solamente en lo físico, sino también inclusive desde el punto de vista emocional, quien quiera llevarlo un poco más allá, porque sabemos que a pesar de que tú y yo somos hombres de ciencia, como quien dice, tenemos una formación de base científica en la salud, no escapa hoy esa irrelevancia que tienen las emociones en la manifestación de condiciones patológicas, si queremos decir así, de enfermedades. Entonces, creo que todo ello engloba el movimiento integrativo. Perfecto. Ahora, partiendo de esta parte de movimiento integrativo, cuéntame la respiración. Todo el mundo sabe lo apasionado que yo soy de la respiración, con mis códigos originarios de la otorrinolaringología dentro del yoga. ¿Qué papel tiene la respiración en este movimiento integrativo, ya que también la respiración integra emociones? Sí, por supuesto. Bueno, es vital. Respirar es un acto esencial para la vida y hacerlo de manera idónea, correcta, va a influir en cada uno de nuestros movimientos, de nuestros quehaceres. Por lo tanto, la respiración
tiene que ser un acto siempre presente cada vez que nos movamos, indistintamente de la magnitud, de la complejidad o de la simpleza de ese movimiento. Y tanto es así que muchos conocen, hoy en día es muy conocido el término del core, ¿no? Y hablamos del core o del core, como quieran decirle, y muchos a lo mejor piensan todavía que cuando hablamos de core solamente hacemos referencia al abdomen, pero realmente cuando hablamos de core hablamos de núcleos, no solamente un solo núcleo, ¿no? Ahí, y dentro de esos núcleos, que más adelante tal vez lo tocaremos, pero dentro de esos núcleos hay uno que es vital, que es el más importante, el más conocido, que es el central, que es el que abarca el tronco y que conocemos que va desde lo que es la cintura escapular hasta la pélvica. Y dentro de ese core hay un músculo vital que es el diafragma. Y si el diafragma no tiene un adecuado funcionamiento, si el diafragma por alguna razón se mantiene en estado de mucha tensión o no tiene la capacidad de activación correcta, es uno de los elementos, como quien dice, es una pata coja que va a tener la mesa y por lo tanto de ahí en adelante todo va a funcionar mal. Por eso es que cuando hablamos de movimiento integrativo, cuando decimos que hay que ser consciente, no podemos pensar solamente en un músculo, en una región, sino en un todo y en una función. Y entonces todas las funciones tienen que ser conscientemente trabajadas y la respiración es vital para que haya una fluidez idónea en ese movimiento. Porque si el patrón respiratorio es restrictivo, si yo no mantengo esa fluidez en el acto de la respiración, eso también va a afectar presiones que están dentro de mi cuerpo, eso va a afectar la capacidad que tiene el tejido miofacial, las cadenas miofaciales de fluir y por lo tanto un concepto que hoy en día también se plantea mucho, que es la tensegridad, que no es nada nuevo, es algo que tiene más de 100 años en estudio y en conocimiento por quienes tienen afinidad. Desde la arquitectura, y nos lo trajimos nosotros al cuerpo. Exactamente, desde la arquitectura y que hemos aplicado al cuerpo. Entonces, ese concepto de tensegridad también se ve alterado si un elemento dentro de ese conjunto de tensiones no está funcionando adecuadamente. Por lo tanto, en base a la respiración, es un acto esencial para el movimiento y hacerlo de manera fluida es importante. Sí, de hecho, Oscar, para mí el músculo diafragmático es el gran integrador en el cuerpo del movimiento. No sé si tú lo consideras de igual manera por las múltiples interconexiones que tiene, que parten desde allí, neurológicas, por fascias, lo que significa la movilización y la estimulación del sistema nervioso simpático o parasimpático desde la manipulación, bien sea manual o respiratoria del diafragma, que eso ya le corresponde a tu especialidad directamente, y también es el gran integrador de las emociones, porque tú sabes, puedes saber emocionalmente cómo está una persona si tú agudizas el oído, que es lo que me pasa a mí particularmente en clases. Eso es lo que nos lleva a evolucionar en años, en trabajar con nuestros alumnos, que ya no tenemos dejamos esos mecanismos de dirección de voz, nos prestamos más al silencio, dejamos más esa anatomía y esa alineación, que quiero conversar de eso contigo también, y nos volvemos más integradores, pero en el sentido menos anatómico y menos de alineación del movimiento, sino a esa parte más integral que conlleva movernos. Totalmente, es así. Y esa responsabilidad que tiene el diafragma es tan así que hay personas que
simplemente con mejorar la respiración, o sea, hacerla más consciente o inclusive abordarla. Tal vez en el yoga hay muchas posturas que ayudan a la movilización visceral, pero abordarla a través de movimiento van a sentir un beneficio tremendo en su salud y van a tal vez a resolver problemas inclusive relacionados con la espalda que ni sospechaban que era producto del diafragma, o problemas de índole visceral, disculpe, en donde el diafragma era un elemento importante en la, en la manifestación. Así que no podemos desligarnos de la respiración en ningún momento. Maravilloso. Cuéntame, Oscar, porque siempre hablamos en la parte física del tono muscular. Y creo que eso ha cambiado desde hace muchos años y se sigue hablando de que vamos al gimnasio a tonificar los músculos cuando ellos ya tienen un tono que no parte desde el músculo, sino parte desde el componente cerebral, como el cerebro, como el gran organizador de ese movimiento orgánico, de ese movimiento integrativo. Háblanos de ese tono muscular, de ese tono emocional y de ese tono mental que está íntimamente ligado y que viene desde el cerebro en este movimiento orgánico. Pues sí, bueno, ahí podemos hablar muchas cosas, ¿no? En relación a ello. Ya tú mencionas 3 elementos importantes. El tono emocional, acabas de decir, el tono mental y el tono corporal, por decirlo de una forma, ¿no? Vamos a partir del último, el tono corporal. Realmente la cantidad de tono muscular, como tú lo has dicho, y como se sabe por fisiología, uno no lo puede modificar, porque eso es como en una casa, la dotación de energía eléctrica que te da la compañía de tu región. La cantidad de electricidad que te llega es de 110 voltios o de 220 voltios, y por más que tú construyas la casa, por más que le agregues paredes, por más que le agregues cuartos de repente, o la decores con más elementos, la carga eléctrica siempre va a ser la misma. Puede que le incorpores muchísimos equipos electrónicos, pero siempre va a ser la misma carga. Igual pasa con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un tono muscular regulado por el cerebelo, por los órganos nerviosos centrales, que no podemos modificar. Y cuando hacemos algún programa que incentiva la activación o el fortalecimiento, si queremos llamarlo, muscular, lo que hacemos es que mejoramos la integración de las fibras musculares, pero ciertamente no es que estamos incrementando esa descarga eléctrica que genera mayor tonicidad muscular. Ahora, viéndolo desde ese punto de vista, desde la visión corporal, cuando uno no hace ningún tipo de actividad física, cuando uno es totalmente sedentario, hay algo que hoy en día conocemos gracias a la neuromecánica, que es una especialidad muy nueva que se está encargando de estudiar los procesos de activación muscular desde una visión neurofisiológica, desde una visión en donde el impulso nervioso es el ente regulador. Entonces, desde esa visión, cuando hablamos del tono corporal, alguien que no está físicamente activo, lo que va a tener es tal vez unas fibras musculares un poco más distendidas, en donde ese impulso nervioso que llega, que viene desde el cerebro, quien es el que procesa la información que está llegando a él, esa información que va del cerebro hacia ese músculo puede que esté un poco enlentecida. Es decir, que la respuesta, que tiene que ver con una respuesta de eficiencia muscular, está retardada, y es lo que uno conoce como el retardo en la activación muscular, y que es una de las causas que propicia o determinante en la producción de lesiones. Hay músculos que son responsables de mantener la estabilidad de nuestro cuerpo. Son músculos cuyo papel principal es hacer que nuestras articulaciones se mantengan íntimamente relacionadas con una congruencia idónea. Pero cuando esos músculos tienen retardo en su activación,
entonces esas articulaciones pueden que a lo mejor no tengan esa congruencia idónea y nos exponen a micromovimientos que nos hacen lesionar. Entonces, ese tono muscular, si lo hablamos desde el punto de vista corporal, no es más que eso. Es la eficiencia que tienen músculos, sobre todo músculos profundos, músculos estabilizadores, para garantizar la adecuada armonía, la adecuada congruencia de cada uno en nuestros segmentos corporales, y que al momento de que nosotros tenemos una demanda de realizar un movimiento, pararme sencillamente, es un acto que se procesa desde lo cognitivo. Haya una respuesta emitida desde nuestros centros superiores, desde nuestro cerebro, para que toda la musculatura, de manera organizada, de manera eficiente, de manera armónica, sinérgica, se active y propicie un movimiento controlado. Yo me puedo parar de muchas formas, pero va a ser muy diferente pararme bajo unos parámetros de eficiencia muscular a pararme con descontrol muscular. Y eso va a incidir en no solamente la eficiencia de mi cuerpo, sino en la exposición a lesiones. Entonces, eso por ahí desde el punto de vista físico, desde el punto de vista corporal. Cuando hablamos del punto de vista mental, que creo que era el otro, como le hablamos al inicio, nosotros no podemos estar ajenos o no podemos pretender de que las emociones no afectan a nuestro estado corporal. Creo que es el principal detonante, y hoy en día, bajo las circunstancias tal vez de confinamiento, lo estamos apreciando. Los estados de ansiedad, los estados de preocupación activan una serie de cascadas metabólicas, de una serie de cascadas orgánicas que tienen que ver con la producción de hormonas que incentivan que yo esté en un estado de alerta. Y es igual que en los animales, la fisiología animal es igual para todos. Cuando uno ataca o cuando uno acecha a un animal, el animal lo que hace es incrementar su estado de tensión muscular, que no es lo mismo que tono, su estado de tensión muscular para emitir una respuesta rápida. Entonces, una respuesta de huida, de sobrevida o de ataque, dependiendo de cómo se procese el estímulo. Entonces, las emociones, el equilibrio, o sea, las emociones tienen un papel fundamental en el estado de tensión de nuestros músculos. Hay zonas que son más susceptibles a las emociones, como pueden ser el cuello, como puede ser la espalda baja, porque son regiones en donde recae también, si lo vemos desde el punto de vista emocional, responsabilidad, o la columna, rigidez, capacidad de adaptación a cambios en tu entorno, y dependiendo de cómo nosotros procesemos esos estímulos o esas demandas emocionales, nuestro tono muscular también se va a ver afectado. Entonces no podemos desligar. Oscar, una pregunta. ¿Se ha hecho algún estudio, porque yo particularmente no lo he leído, pero hoy me llamó la atención, empezaron a dar, yo manejo mucho clínica de relajación a través de mis clases de yoga con mis alumnos, con yoga con condiciones especiales? ¿Se ha hecho algún estudio de qué músculos en el cuerpo son más hipertónicos en el estrés? Si te menciono un estudio en particular, no sería una exageración de mi parte porque no es mi fuerte. Yo admiro a muchos. No, claro, pero en tu experiencia clínica del manejo con pacientes, obviamente sabemos que el esternocleidomastoideo es uno, y yo creo que si no es el primero, debe ser el segundo o el tercero. Sí. Pero en esa lista, ¿cuáles músculos, sin decir un nombre, sin decir un número, en que uno sea primero, segundo, tercero, esos grupos musculares, cuáles son los que generalmente tienden más al hipertono en las personas con estrés? Bueno, uno que hablamos al principio, el diafragma. El diafragma como regulador de la respiración, y eso guarda mucho con las emociones relación. Y también va a veces con patrones posturales. Hay una especialidad que se encarga de definir el patrón postural, aunque la postura hoy en día también es muy variable, pero sin embargo hay una especialidad que se encarga de asociar
el patrón postural con las emociones. Entonces, personas que a lo mejor son muy activas, muy ansiosas, tienen un patrón postural tal vez como muy rígido, muy militar, y eso hace que, por ejemplo, músculos como el diafragma, como el cuadrado lumbar, como los trapecios, el esternocleido, se mantengan en tensión. Y cuando uno evalúa en la consulta, una de las cosas que yo le digo a los pacientes es que hay que también buscar el equilibrio emocional, porque nada hacemos, bien sea con un abordaje manual o bien sea a través del movimiento, nada hacemos con tratar de regularizar el diafragma, el cuadrado lumbar, un trapecio, un esternocleido, por ejemplo, o inclusive podemos hablar de un psoas ilíaco, si no detectamos cuál es el problema emocional que me lo está generando. Entonces va a ayudar, es una vía para tratar de regularizar, para que tu cuerpo funcione de una manera más fluida, pero es importantísimo también aceptar o digerir que hay un elemento emocional que necesita ser trabajado. Pero principalmente los músculos que más responden a las emociones son, a mi juicio, y lo que he leído, trapecio, esternocleidomastoideo, el diafragma, muy importante, cuadrado lumbar, muy importante también. ¿Ok? Y en menor proporción, pero que también influye, y a veces nos obsesionamos con él, los glúteos. Interesante. Así es. Y wow, es que me has conectado con una parte de... En mi clínica de relajación, yo divido el cuerpo anatómicamente en 7 triángulos y trabajo cada triángulo, y además que el tipo de personalidad de cada persona se corresponde con ciertos triángulos, y la parte emocional obviamente también. Y todas las áreas que has nombrado están en esos 7 triángulos que yo manejo de tensión y de relajación. Que eso podemos conversar tú y yo más adelante. No es nada casual, porque todo se integra, señores. Todo se integra en el cuerpo. Aquí tienen el movimiento integrativo, incluye también la tensión integrativa. Exactamente, totalmente. Una pregunta, Oscar. Vamos a hablar de movimiento orgánico para entrelazarlo con ese de movimiento activo, para llegar a la parte pasiva, postural, que es lo que yo invito siempre a través de la clase de yoga. No podemos, yo particularmente, empezar un movimiento de una permanencia en postura si antes no hemos tenido un movimiento del cuerpo, bien sea integrativo, bien sea orgánico, que es lo que estamos manejando contigo. Cuéntame cómo es ese movimiento orgánico, porque entiendo, y la gente tiene que entender que en ese movimiento orgánico se juega también un papel de tensiones, que mientras unas zonas están en hipotono, digámoslo así, otras están en hipotono, y se tiene que establecer un equilibrio entre ellas para que haya un movimiento armónico y orgánico. Háblanos de eso, Oscar, por favor. Sí, bueno, fíjate que más que hablar de hipotonía, como decíamos, es algo que no podemos cambiar, aunque simplemente lo estás haciendo por darle a entender a la audiencia a qué nos referimos. Exactamente. Las cadenas musculares o las cadenas miofaciales, porque no solamente eso engloba los músculos, los sistemas de trabajo miofacial en nuestro cuerpo, principalmente 2, que son los oblicuos, el sistema oblicuo anterior, que es el que produce respuestas de activación muscular hacia el cierre, y el sistema oblicuo postural, respuestas de activación hacia la apertura, hacia la apertura. Entonces, abrir puede ser de manera cruzada o puede ser
de manera bilateral, ¿no? Después ahí le voy a hablar un poquito sobre la importancia del componente rotacional, que lo tenemos como un poquito abandonado. Pero estos dos sistemas funcionan de manera sinérgica. En ocasiones uno facilita el movimiento, el otro se inhibe, lo cual no quiere decir que deja de actuar, simplemente regula. Porque si uno jala mucho, evidentemente se pierde el control del movimiento. Entonces uno se inhibe de manera regulatoria y el otro se activa. Y eso es una forma en la cual todos los movimientos que nosotros hacemos se producen. Por lo tanto, eso facilita la interconexión de todo nuestro sistema miofacial y muscular, de esa tensegridad que tanto se habla, desde la base, desde la punta del dedo gordo del pie hasta el dedo meñique de la mano, pasando a lo largo de todo ese recorrido por mi tobillo, por mi rodilla, por mi muslo, como lo quieras ver, si por regiones articulares o por segmentos, por el tronco hasta el final. Por lo tanto, si nosotros pretendemos realizar un movimiento que nos conlleve a una mejor concientización de nuestra postura, no podemos hacer algo segmentado. Vamos a trabajar solo el tobillo, vamos a trabajar solo la movilidad de las piernas, o vamos a trabajar solo el tronco. No, tenemos que pensar en que todo está interconectado. Y se me olvidó agarrar una cosita. Dame 2 segundos, que esto va a ser interesante. Claro. Y así aprovecho de decirle a las personas que amablemente están conectadas con nosotros que este diálogo con sentido hoy va a tener también una parte práctica con Oscar, que nos va a demostrar una pequeña sesión de lo que llamamos movimiento integrativo o movimiento orgánico. Listo, lo logré rápidamente. Fíjense. Esto es nuestro cuerpo, como estas mallitas donde vienen algunas frutas, por ejemplo. Y así es nuestra fascia, y no solamente la fascia, sino todo nuestro sistema musculoesquelético o neuromusculoesquelético. Entonces, si yo no tengo restricción, yo me puedo mover, expandir con fluidez, ¿ok? Pero si hay algún punto que presenta una restricción, la capacidad de expansión se limita, se rigidiza. No puedo trabajar solamente aquí porque este extremo está conectado con este otro. Por lo tanto, yo necesito movilizar todo de manera integrada para que haya fluidez en el movimiento. Y estamos muy acostumbrados, lo voy a poner así, a trabajar tal vez en un plano de movimiento que es sagital, es decir, hacer movimientos de flexión, de extensión, o en un plano frontal, hacer movimientos de inclinación, de separación de los brazos, de aproximación de los brazos, ¿ok? Pero pocas veces trabajamos un movimiento de, vamos a ponerlo más corto, rotacional, en donde vamos desde lo compresivo hacia lo distractivo. Y esto es algo vital, el componente rotacional es algo muy importante. Espero que hayan entendido con la malla el ejemplo. Pero mira, maravilloso. De hecho, señores, él acaba de mostrar en la parte práctica lo que significa el concepto tensegridad. O sea, imagínense lo que es una malla de fruta para sus clientes, y eso es tensegridad. Exacto. Entonces, el movimiento rotacional es muy importante. Hacer un movimiento en todas las dimensiones posibles es importante. Y esa dimensión del movimiento tiene que relacionarse no solamente con ese componente muscular, facial, sino inclusive con el componente neural. Porque nuestros nervios también se deslizan, necesitan deslizarse, necesitan movilizarse. Entonces, cuando hablamos de movimiento integrativo, cuando hablamos de un movimiento orgánico, no basta solamente hacerlo desde una perspectiva